Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy como cada vez, una vez por semana, nos encontramos aquí con Bill Wall analizando aspectos de actualidad. Por mi parte, primero quiero anunciar y saludar el Seminario Nacional de Familias 2022, dirigido a representantes del AMAE ante las juntas de descentralización. ¿Qué es el AMAE? Que es APMAE, es la Asociación de Padres y Madres y Amigos de la Escuela que han hecho una importante labor. ¿En qué? En el acompañamiento de nuestros niños y niñas en las escuelas. Entonces quería anunciar que los interesados en fortalecer su rol como padre, madre o tutor y de incrementar la calidad educativa de sus hijos y hijas pueden inscribirse para participar los días 5 y 6 de diciembre en el Hotel Dominican Fiesta. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio del Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Descentralización y Participación y la Dirección de Participación Comunitaria. Ahora, para más información, ustedes pueden ir a la página web www.ministeriodeeducacion.gov.do o llamar al teléfono de ellos, que es el 809-688-9700. Ustedes lo buscan, Ministerio de Educación, y la extensión 4721. Este es el Seminario Nacional de Familias 2022. Me gustaría mucho que asistieran. Nosotros tratamos de trabajar con los padres y con los niños, que son el futuro de nuestra nación. Bueno, y un tema que le comentaba a Bill fuera de cámara, que le decía que me gustaría tratar, es hasta qué punto las potencias económicas dominantes tienen derecho a inmiscuirse en las medidas adoptadas por un país. En este caso, nos estamos refiriendo específicamente a las declaraciones hechas por el presidente de la República, por Luis Abinader, sobre la inmigración haitiana. Al respecto ha habido mucho apoyo de toda la ciudadanía, pero también hay voces que han expresado que fue un error emitir estas declaraciones en vez de utilizar los canales diplomáticos. Esto por considerar que Estados Unidos es nuestro principal socio económico y esto atentaría contra los intereses de los dominicanos. Entonces yo pregunto, ¿hasta qué punto el comercio puede ser un arma de extorsión, como en realidad ha pasado en otras ocasiones en distintos países del mundo en la historia? Bill, tú que eres un estudioso de la historia, ¿hasta qué punto esto es ético, es permitible, es usual? Es muy usual. Usual sí es. Eso ha pasado toda la vida. O sea, se establecieron, por ejemplo, la Liga de Naciones, que fue a partir de la Primera Guerra Mundial, que no tuvo mucho éxito. Luego, después de la Segunda, vino las Naciones Unidas, que sabemos que tiene sus limitaciones, porque parte de la base que hay 5 países que tienen el derecho a voto. Entonces, esas son las potencias que terminaron ganando la Segunda Guerra Mundial, básicamente, y se reservan el derecho de control. Hay otros países mayores hoy, con economías mayores que algunos de los ganadores de esa guerra, pero sin embargo esos no tienen el poder del veto. Entonces sí, el poder es poder porque se utiliza el poder. Y eso lo ha habido vamos a contar, por ejemplo, los imperios que han habido en el mundo. No vayamos más allá, porque estaría Egipto, los imperios que habían en América, ¿no? Los aztecas, los incas, vámonos a los griegos, vámonos a los romanos, vámonos, en fin, a través de la historia el fuerte siempre se ha impuesto de alguna manera, y es así. Ahora bien, este asunto que ha surgido aquí hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado por varios motivos. Nosotros somos un país muy pequeño, no tenemos riquezas naturales que nadie realmente desee poseer o explotar. La mina de oro, sí tenemos mina de oro, pero eso comparado con la producción mundial y la propia Barrick no significa mucho, ¿no? Además ellos tienen otros lugares y si esto se cierra por un momento dado, no es tampoco, ¿no? Si lo comparamos, no tiene impacto en el precio mundial del producto. Nosotros la parte agrícola pues la consumimos
nosotros una gran parte, y luego la exportación son también limitadas. Ninguno de los productos que nosotros exportamos impacta en el mercado mundial o en el mercado de ningún país específico. O sea, no dependen de nosotros. Eso hay que reconocerlo. Ahora, cuando hablamos de intervención tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros hemos estado insistiendo que la comunidad internacional intervenga en Haití. Entonces ahora cuando nos llama la atención con algo, pues no nos gusta porque nos toca un área muy delicada. Y lo otro, también hay que pensar que las acciones o pronunciamientos de gobierno para uso interno y las que se usan para uso externo. Entonces, en las democracias vemos las dos como muy comunes. Mensaje que un gobierno o dirigente de un país o a través de terceros, no necesariamente directamente, se emiten con intención de que sea un mensaje indirecto a alguien fuera, que lo entiendan fuera. Y hay otros que son de consumo nacional, al cual fuera no se le hace caso. Lo que ha dicho aquí el país no le van a hacer caso en Estados Unidos a nadie, francamente. Pero aquí la democracia estamos en política, siempre estamos tras los votos. Y nos sentimos, como país latinoamericano, orgullosos de nuestra historia, de nuestro país, de nuestros logros, y por lo tanto, como buen latino, cuando nos tocan un lado muy sensible, pues reaccionamos con pasión. Yo te lo puedo decir porque tengo sangre sajona y tengo sangre española y mi carácter es más latino. Entonces reaccionamos. Pero tenemos que entender que en el mundo actual y en el mundo siempre hay que tener mucho cuidado con esas expresiones y cómo se pueden interpretar. Yo creo que en el caso de los Estados Unidos, ellos saben muy bien, porque tenemos unas relaciones muy estrechas, pero muy estrechas. No hay país latinoamericano que tenga una relación más estrecha con Estados Unidos que nosotros. Y en el continente tendría que poner Canadá y México por la frontera, ¿no? Pero realmente la relación que Estados Unidos ha tenido con República Dominicana, que fue de lo máximo de intervención militar en 2 ocasiones, a tener una relación que ellos reconocen que hay una estabilidad en el Caribe. Entonces, realmente, las acciones, lo que puedan tomar, tenemos que interpretarlas muy bien en esto. ¿Qué es lo que ellos quieren decir con eso? ¿Es directamente a nosotros, directamente a algo, o es un metamensaje más allá de nuestra frontera? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, viéndolo así, lo que tenemos son 2 cosas que una no me llama la atención, la otra sí. La que me llama la atención es el hecho de que se acusa a República Dominicana de que a ciudadanos, yo lo digo claro, ciudadanos de etnia negra, yo no hablo de afroamericano porque yo nací en África y no soy afrodominicano ni afrocanadiense, o sea que para mí eso de afro, en fin, y que a esos señores aquí en emigración, o no sé dónde, le han cuestionado cuando ha llegado por su color, o sea, no por el pasaporte. Yo cuando llego a migración no tenemos una fila para los de color negro, blanco, amarillo, azul, sino que me identifican cuando llevo el pasaporte, ¿verdad? Claro, pueden verme y decir, este señor es de raza negra, este blanca, este chino, no, eso sí, es obvio. Pero a partir de ahí es con el pasaporte, porque eso es lo que verifican, ¿verdad? Entonces, que digan que ahí, por ser esta raza, investigaron. No, lo más que podría hacer, si yo sé que no se acostumbra a hacer, al menos que estén persiguiendo a alguien y que uno cubra el perfil, tú sabes que por el perfil te buscan, ¿no? Pero vaya, el hecho es que si el pasaporte dice nacido en Haití o nacido en Puerto Príncipe, eso no tiene nada que ver, viene con su pasaporte americano. No viene como ilegal, no viene con ninguna intención y es normal que entre. Eso pasa en todas partes del mundo. O sea que el dominicano por naturaleza es muy acogedor. Yo no he estado como extranjero en ningún otro país del mundo que sea tan acogedor, tan servicial, todo lo demás. Tendremos todos los defectos que puede tener, como todo el mundo lo tiene, pero aquí se distingue el país y lo dicen los propios turistas. Y lo digo yo, hoy soy ciudadano dominicano, pero al principio yo era extranjero. Y viví años como extranjero, yo al contrario, me trataban mejor que se trataban entre sí. Eso ha sido algo que distingue el país. Así que no concibo que por el hecho de que entre alguien de color, inmediatamente se tome una acción de que pueda ser un haitiano ilegal.
Eso, entremos por ahí. Así que eso, yo creo que las autoridades simplemente lo que deben decir, mire, no tenemos conocimiento de este caso, por favor envíenos los datos para nosotros investigar, porque nosotros dependemos del turismo y nosotros siempre hemos sido muy acogedores. Nosotros no tenemos esos conceptos de racismo, por consiguiente desearíamos que nos lo aclarara y nos indiquen dónde, quiénes, porque esos señores no se han quejado ante las autoridades dominicanas, que tenían todo su derecho de quejarse, y por lo tanto no tenemos idea. Es el primero. Por consiguiente, eso para mí no es, se ha manejado mal, pero es lo que debía ser. Puede tener entonaciones delicadas por la situación de la expatriación de haitianos. Ahora, el caso de expatriación de haitianos, la información, por ejemplo, que tenemos de las fuentes oficiales que yo leo, ninguno ha dicho que no tenemos derecho a repatriar. Lo que sí dicen, y lo han dicho que tenemos, pero es respetando los derechos humanos y toda esa cosa. Ahora voy a decir por qué yo entiendo que eso sucede. Debido a que nosotros hemos sido muy permisibles como país de tener tantos haitianos, no sabe tanto, pero vamos a decir por razón medio millón, 1 millón, muchos de los cuales son ilegales, se debe a descuido de no tener la frontera. Muchas de las cosas que nosotros vemos en Estados Unidos de sacar a los haitianos, no son haitianos que llegan viviendo en Estados Unidos 1 año, 2 años, son los que tratan de cruzar la frontera a Estados Unidos, sea por vía marítima o sea a través de México o a través de Puerto Rico. No es que ya están ahí y al año lo botan. Pueden ser que en Estados Unidos, en caso de dominicanos, algunos de ellos no son ilegales, sencillamente que están como residentes y que no han cumplido con las leyes, se droga y lo repatrian. Pero no necesariamente. Nosotros, por el contrario, hemos dejado que entren aquí, que se afiancen aquí, que estén el tiempo que sea y de buena primera, como nos damos cuenta que la situación es crítica, hacemos un operativo, que es muy típico dominicano, un operativo donde hay que salir de ello de manera masiva, lo cual llama la atención. Si yo veo, por ejemplo, o en la noticia de que un convoy de 12 camiones lleno de haitianos por emigración y escoltado por militares dominicanos o policía dominicana va hacia la frontera y llega a la frontera un camión que puede llevar, ¿qué digo yo? Por decirte 30 haitianos y van 12 camiones, son 300 haitianos y de buena primera eso llama la atención en las noticias y dice, por aquí lo que hay es lo que Hitler hizo con los judíos en Alemania, básicamente, porque no hay otra forma de verlo. Eso también se debe a esa situación que no intencional, pero que por no haberlo atendido a tiempo o por no hacerlo con tiempo y llevarlo a un punto como muchas de las cosas que tenemos, como está el tránsito, como está salud pública, como está la educación, de no hacerlo, controlarlo primero la frontera y después haciéndolo sin tener que ser una cosa tan llamativa, pues llama la atención. No hay que olvidar que aquí hay ONGs y esa ONG, tengo que admitir, aunque no guste, que trabajan en lugares donde muchos dominicanos no aparecen ni por los centros espiritistas en buen dominicano. Están metidos en los batalles, son gente que tienen de fundaciones religiosas o sociales que están ahí, yo lo he visto, hay videos de eso. Y esa gente está a lo más bajo del pueblo y están conscientes. Ahora bien, esa gente viene de un país avanzado, ¿verdad? No es que no haya pobreza, porque hay pobreza en Estados Unidos. Pero, bueno, entonces, cuando llega ahí y ve, tú ves que llama la atención. Ellos lo comparan con el estándar que ellos tienen, que es, hay lugares de pobreza, pero ellos no necesariamente van a los lugares de pobreza americanos, sino que vienen aquí. Y claro, llama la atención. Y por consiguiente consideran que la situación en que viven es subhumana. Claro que lo es. En todas partes lo hay. Para ellos, el estándar muy elevado. Lo otro que tenemos, y nos vamos a centrar en Romana, por ejemplo, que es el punto neurálgico de todo esto, es que también en esos batalles hay ONG, la mayoría de las cuales son Estados Unidos. Hay canadienses, pero Estados Unidos. Esa gente está muy consciente de cómo se vive o no se vive. Pueden darle la interpretación que no es, pero están viviendo ahí. Ahora bien, el caso de Central Romana me llama la atención también por el hecho de que es una empresa que pertenece a un ente de Estados Unidos. Exacto. O sea, ahí hay algo interesante. Puede haber un componente de política en Estados Unidos porque el dueño de la Central Romana, que siempre fue americana, de la Gulf and Western, precisamente ese fue, el origen fue la South Puerto Rican Sugar, claro.
que hablamos la Sí, última vez con el sí. Royal Bank, que llegó Sí, aquí en sí. 1911-12, la South Puerto Rican Sugar. Quiere decir que siempre ha sido un ente americano. Pero ese ente americano, que los tiempos que han vivido aquí, los tiempos que han estado produciendo azúcar aquí, hoy es el mayor ingenio y el que mayor exporta. Puede ser, dado que sabemos que el dueño de eso es de origen cubano, simpatizante obviamente del partido, el Partido Republicano, ha llegado tal vez a una parte más, un poquito más hacia la derecha, porque el ex cubano siempre tiene el problema de Cuba y de Fidel. Puede ser que haya algún movimiento por ese lado. No estoy haciendo ahora O sea, un tú mundo. lo que estás separando un poco lo que pasó con Central Romana al problema de Haití, Sí. con un problema vinculado quizás a Sí, política estadounidense. Sí, exacto. Que puede haber un elemento ahí. El otro elemento que hay que considerar, tenemos que pensar en todo, ¿no? El otro elemento que debemos de considerar en esto es, bueno, han habido quejas anteriormente del trato a los cortadores de caña. Lo han habido. Han venido al Palacio Pero Nacional. es mucha casualidad que todo haya pasado justamente. Bueno, pero es que están ahí, las cosas están ahí, pero se utilizan cuando conviene. O sea, yo nada más que uso el as de la baraja cuando voy a poner es la lo mesa. que te digo, entonces que sí fue sacado por eso. Pero puede ser sacado, pero existe. El problema para nosotros no es que lo saquen o no lo saquen. Es que si lo Pero sacan... fíjate que también hubo un comunicado que dijo que ese había sido una organización que había hecho el estudio, pero que también tenía una parte buena y no se había publicado. Bueno, está bien. Pero el asunto es que lo bueno no hay que publicarlo necesariamente. Te voy a decir por qué. Y te lo voy a decir en un momento. Primero estamos hablando, en el caso de Central Romana, aquí ha habido queja. Desde que yo llegué al país en los años 60, porque en la época de Trujillo también se pagaba 25 cheles al día al cortador de caña. Pero aquí hubo un elemento que va a favor y a la vez a favor de República Dominicana. Aquí tuvimos cocolos a principios del siglo pasado y nunca hubo problema de que eran de color negro, ni mucho menos. Claro. Al contrario, Claro. trajeron Fueron muy bien cierta acogidos. cultura que existe Incluso hoy. los cocolos de Samaná son muy queridos. Exacto, fueron de la cultura, algunos vinieron de Estados Unidos, protestantes, es decir, y de las islas. Esos cocolos aquí no crearon en ningún momento, y yo en República Inclusive Dominicana. la cocina cocola con el coco tan coco, rica. exacto. Esas negras medias regordetas que son recordadas con mucho cariño por la población porque eran muy dulces. No, pero aparte de eso, ellos tuvieron impacto y vinieron a todo. Se encajaron en la sociedad donde encajaron a ciertos niveles. Y eran pero otro idioma, fíjate, igual otro en el idioma. caso de Y los vinieron haitianos. realmente, pero era otra cultura. Es que se encajaron. Y no vinieron, Eso es pero vinieron de otra cultura. Haití es sine qua non, porque Haití es cultura básicamente africana, de tribus africanas. Estos ya venían de colonias británicas con otro concepto de país. Entonces, no eran países independientes, eran territorios británicos, encajaron aquí y hoy forman parte de la cultura dominicana, que se reconoce en actividades culturales. Es decir, nunca hubo ese hecho de que eran negros, que venían, no. Aquí el asunto no es ese. El asunto aquí es... Es tradición. Acuérdate que tenemos una lucha de independencia y fue de Bueno, Haití. por eso mismo, ahí que voy. Precisamente aquí no se habla del haitiano o se dice algo del haitiano por el color de la piel. Es porque es haitiano. Nosotros damos énfasis al haitiano. Y que conste, Bill, yo no creo que aquí haya discriminación hacia los haitianos. Tanto es así que tú muy bien has dicho que se les ha permitido vivir y trabajar durante tantos años. Lo que pasa es que vivimos un momento desesperado, que viven ellos, un momento desesperado ahora, con pandillas, con atracos, con una delincuencia enorme, y están viniendo mucho más haitianos que antes y se ha tomado una medida. Exacto, la medida, pero lo que nos pueden culpar es no haber tomado las medidas a tiempo en la frontera. Es cierto. En la frontera. O sea, por eso yo siempre he mantenido que el problema de Haití no es problema nuestro como República Dominicana alega. Ni nadie en el mundo espera que nosotros lo resolvamos porque ellos saben lo que debemos. Bueno, pero sin embargo Estados Unidos ha propuesto los campos de refugiados. Campos de refugiados. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Está bien, pero eso no es resolver el problema porque lo van a tener que Exacto, financiar ellos. exacto. Eso lo tienen que financiar ellos si quieren los campos de refugiados. Pero eso lo dicen también para política. Porque hay política ya, que ver que no están... Entonces, ellos están sacando a los haitianos, quieren poner campos de refugiados. Está bien, la frontera. Ok, no tienen campos de refugiados
que yo sepa, mexicanos, centroamericanos en la frontera, pero si hay alguno, es posible. Claro, y si lo hay, ellos consideran claro. que aquí. Eso es la visión americana, pero es una sugerencia, es una insistencia, porque si ellos quieren, ocupan nuestro país y lo hacen. ¿Quién lo va a impedir? En este momento no es Espérate, tan sencillo. militarmente hablando, ¿quién No, lo va a impedir? militarmente es ¿Quién lo va a imposible. impedir? Europa, con Sí, el pero ellos problema no de... van eso a- no lo a van a hacer hacer, eso pero así. te quiero decir, por las buenas o por las malas, ellos tienen el poder y nadie se va a mover. Francamente, nadie se va a mover. Vamos a partir de esa base extrema, inconcebible, pero es lógico. ¿Quién va a parar o va a decir que Estados Unidos intervenga Haití, por ejemplo? ¿Ok? Que intervenga Haití. No es necesariamente porque el problema de Haití va a ser favorable. Está interviniendo otro país independiente, reconocido en las Naciones Unidas. ¿Quién lo va a parar? No lo va a parar nadie por los derechos, va a parar porque nadie puede pararlo. Nadie puede pararlo, militarmente ni económicamente. ¿Tú qué quieres verte en la situación de Cuba o en la situación de Venezuela? Sí, pero la verdad es que eso en esta época es lamentable. Es todas las épocas. Es que no ha cambiado el mundo, han cambiado los métodos. El mundo no, y las leyes se manipulan en los países mismos, la gente de poder usan el poder. Sí. No es nada, es la sociedad per se, no son los países. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que teniendo las relaciones íntimas que tenemos con Estados Unidos, esto se resuelve sin necesidad de todo esto. Primero, que nosotros expliquemos que tenemos el derecho, ellos lo saben y no dicen eso. Si nos están buscando las patas por la parte de Central Romana, hay una responsabilidad de las autoridades dominicanas de investigar el hecho. Si a mí me hacen una acusación, Claro, hay que investigar. yo tengo que investigarlo. Claro. Segundo lugar, estamos comprometidos, ¿sabe por qué? Por el DR-CAFTA. El DR-CAFTA tiene una cláusula que indica que tenemos, las laborales tienen que ser derechos humanos, que no se puede tener mano de obra esclavizada, ni nada de eso. No por de derechos humanos hay que ponerlo en todos los acuerdos. Es porque si no compite deslealmente con la industria americana. Lógico. Entonces tú no puedes hacer eso. Tenemos como gobierno y país un compromiso. No podemos decir, como yo he visto en la prensa, de que esto es un problema de Central Romana con los Estados Unidos, un problema dominicano. No podemos decir, ustedes están metiendo aquí. No, háganlo ustedes. Yo me estoy metiendo porque ustedes no lo están haciendo. Investiguen. Si yo les digo a ustedes esto, tú me puedes decir, bueno, envíame pruebas. Y lo otro que yo voy a hacer es investigar inmediatamente. ¿Por qué? Porque los sufridos somos nosotros. Creo que Central Romana dijo que se hiciese la investigación. Pero ellos pueden decir lo que sea. No es que tú tienes una acusación de alguien y tú lo dices y ya saliste libre. Tú vas a tener que tener un proceso. Y el proceso es que el gobierno tiene que decir, ok, vamos a investigar Central Romana. O a mí me consta, porque estamos haciendo inspecciones periódicamente, que eso no es así. Eso es lo primero que hay que decir. No que es un problema entre Central Romana y Estados Unidos, porque el comprometido no es Central Romana, el comprometido es República Dominicana, que firmó el contrato. Claro. Entonces pasa. ¿Y quién es el sufrido? Nosotros, porque nos afecta la exportación. Y mucho. Y no solamente las exportaciones, la imagen del país para las inversiones. Porque se corre la voz, sea verdad o no. Pero eso es lo que me preocupa. La percepción. Bueno, que sea verdad pero o no. entonces, pero es que nosotros no podemos estar por encima de la situación. La situación está ahí. Lo que tenemos que tener son las medidas, la estrategia para defender lo nuestro. Si estamos mal, magnífico, se corrige y se le dice a Central Romana que es una empresa dominicana. Los dueños serán americanos, pero es una empresa dominicana sujeta a las leyes dominicanas. Entonces, y a la Constitución dominicana. Entonces, vamos a investigar y decimos, sí, tienen ustedes razón, pero o ha sido malinterpretado y damos las razones por qué. Porque si no, hoy Central Romana, mañana Zona Franca. Es decir, lo que tú dijiste es de pasión, pero es que el control está donde está. ¿Qué moneda tenemos nosotros como base? El dólar. El dólar. Pero si nada más que tenemos que ver Cuba y nada más que ver, no es por miedo, es la forma de actuar. Que sigamos siempre de manera no espontánea. Ahora, si fuéramos los Estados Unidos o Putin o China, podemos ser espontáneos. Porque el problema es que muchas personas que también rechazan en extremo los Estados Unidos, lo que hablan es de apoyarnos en otras fuerzas, entonces estamos en lo mismo, porque somos muy pequeños, pero yo encuentro como quiera que ellos se pasaron. Mira, no se pasaron, ellos lo van a hacer siempre que quieran. Bueno, pero si somos tan amigos, si somos tan relacionados, deben de defender nuestra estabilidad. Algo hay que no entendemos. Si ellos lo han dicho repetidamente bajo cuerda y no se ha hecho nada? Bueno, ¿Y si ellos aprovechar este momento álgido para nosotros? Es como nos manejemos.
Si la mayoría de las veces es la percepción que la gente tiene de las cosas, no es la realidad. Fíjate, Bill, es la primera vez que se está tomando la iniciativa que tú justamente has sugerido, que es que cuando entra un grupo demasiado grande de haitianos que no se va a absorber por mano de obra ni van a estar en nuestro país como deberían, como espera un inmigrante, se les devuelva. Entonces, la primera vez que se está haciendo esto desde hace muchos años, entonces se está criticando, no debe ser. Pero se está criticando porque es masivo. El mundo lo ve. Y Estados Unidos es el policía del mundo, autotitulado policía del mundo. Entonces, para ellos da un ejemplo de que ello es la política, exacto, que no es verdad, porque vemos cómo toleran la situación de Arabia Saudita, claro, y la construcción de los estadios en Qatar. Claro. Pero en estos momentos ellos tienen la política imagen, ahí y tienen que tener imagen. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo reaccionar. Exacto, cómo reaccionar. Pero también acordémonos que el país necesitaba, porque el país estaba así. Entonces, cuando el presidente dice esto, el país dice, bueno, podemos confiar. Y se desinfla. Pero mira bien, tú pones los países a prueba constantemente, como tú pones a tu hija a prueba cuando era menor, ahora ya no. Ahora lo puede hacer, pero tiene poder limitado. Exacto, ya es no decir, me hacen caso. Pero es así, es lo mismo. Tú puedes dar un metamensaje de alguna manera, pero el país es así. Lo que no tenemos que hacer es exaltarnos y actuar de una manera. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque somos los perdedores. Si nosotros, por ejemplo, la cuestión del azúcar no pone en evidencia a Central Romana, podemos llevarlo a otra empresa como Vicini o lo que sea que tienen esto. Entonces nos ponen en un problema. Lo que nos están diciendo es, hay un DR CAFTA, ustedes dependen de nosotros, dependen del turismo americano. Yo creo que lo que nos están diciendo es tengan cuidado con lo que nosotros decimos en general. No, y eso es un simple, ¿cómo no? Eso es un simple excusa. No, tengan cuidado como hacen las cosas. Ojalá que fuera como hacen las cosas. Pero, Mónica, no podemos llevarlo más allá. Si lo llevamos más allá, llevamos una confrontación que no vamos a ganar nunca. Porque tenemos 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos. Si ellos toman medidas dramáticas, nos vamos a fastidiar. Sí. Ellos no lo van a hacer, pero tenemos que tener presente, lo primero que hay que reconocer es cuál es tu fuerza y cuál es tu debilidad. Es un FODA. Y en este caso tenemos que saber cómo lidiar con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lidiar? Dependemos de ellos, punto, aparte. Entonces, ¿cómo lidiamos con el que dependemos? Pues nada, pues sencillamente, sí, entendemos. Pero es que fíjate, yo siempre he sido una persona que he encontrado que los Estados Unidos son una potencia que han hecho un papel importante. Incluso los he defendido muchísimo cuando los acaban y dicen que son los peores del mundo. Digo yo, bueno, pero sí, si esa posición de fuerza lo hubiese tenido otra cultura, otro país, otra raza, quizás hubiese sido peor. Pero es inaceptable que tanta interferencia cuando las cosas que se están haciendo es la que se debe de hacer. Pero no necesariamente como se deben de hacer en el mundo de hoy. No es que se debe hacer, nadie ha dicho que no se haga. Te estoy diciendo que el motivo que yo veo es porque ha sido masivo. Sí. Masivo llama la atención. El que se haga con 3.000 mexicanos en la frontera americana no llama la atención porque es mucho, pero para nosotros eso llama la atención y parece por como nuestro territorio. Y se refleja afuera. Hay que también estar consciente no de lo nuestro, sino cómo nos perciben, porque si nos perciben mal no vamos a tener turismo, no vamos a tener exportación a Estados Unidos. Estemos claros lo que nos jugamos aquí. No podemos estar de más allá porque entonces nos van a poner presión por otra vía y nos vamos a seguir quejándonos, pero nos quejamos de todo. Es decir, no es eso. Es que te están diciendo, cuida tu casa también, no te metas tanto con Haití, de que hay que intervenir a Haití, porque mira lo que está pasando aquí. Está creando una imagen negativa. Y tú eres amigo mío, tú eres mi familia, entonces yo te digo a ti, la imagen que tú estás creando no te conviene, ni me conviene a mí por asociación. Entonces, todo eso hay que entenderlo, porque así como ellos tienen el poder, también tienen una posición que tienen que cuidar, porque el mundo es así, critican uno a otro. No, el mundo es así. Entonces, hay que tener cuidado. Cada quien tiene su imagen, que eso es lo que le da la fuerza. Está bien. Entonces, ¿qué nos llega el turismo? El que viene al turismo no conoce República Dominicana, viene a la playa y se acabó, se siente bien. Si empieza a venir una campaña negativa, no nos conviene. Vamos a reaccionar. De momento que alguien te diga, mira, tú estás fea, muy fea. Bueno, lo primero que tú haces, te va al espejo, ¿verdad? Pero tú vas a decir, no me digas fea, que yo... O sea, es como reaccionamos. Es una cosa que los americanos tal vez no entienden, la sensibilidad que hay nosotros con Haití.
con los haitianos. No, de que no lo entienden, Histórica, ellos no entienden, no saben de historia. Histórica no lo entienden. Entonces, hay que saber cómo manejamos los americanos. O sea, tenemos que entenderlo. Porque aquí cuando muchas de las expresiones actuales del dominicano cultural era cuando la ocupación americana, que decían cosas para que los americanos se sintieran bien, pero era otro significado. Es decir, ese tipo de cosas que tiene una habilidad el dominicano extraordinario para poderlo hacer. No entremos en presiones, porque se hizo declaraciones y no se van a volver a hacer si hay una llamada de Washington mañana. Tienen el poder. O sea, Vamos a la ten pausa. mucho cuidado. Y eso es como es el mundo. No es correcto, no es justo. No es ni correcto pero ni no justo. tenemos otro. Nos fuimos a la pausa. Volvemos de inmediato. Bueno, Billy, un tema que tiene que ver incluso algo con lo que estábamos hablando es los derechos de la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de expresión con esta prohibición de comentarios o expresiones inaceptables que pudieran ser ofensivos, obscenos. Bueno, pues entonces, ¿hasta qué punto los límites de esta libertad de expresión en el ordenamiento jurídico dominicano están contemplados y hasta qué punto es esto posible, beneficioso? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Mira, es interesante. Lo que nos estamos enfrentando ahora con el derecho o la libertad a la expresión, la libre expresión, son los medios de comunicación los que realmente nos han creado una situación delicada. Nosotros que hemos vivido la etapa anterior al mundo digital, sabemos que las informaciones venían pues por un periódico que ya tenía, por supuesto, un filtro. Exactamente. ¿No? Que estaba bien redactado. Exactamente, usualmente bien redactado, estaba con mucha atención de que no creara más demasiado ruido. Total, bien, todo esto. La prensa libre, que se luchó mucho por eso, y la prensa se usa como un ejemplo de lo que debe ser una democracia, ¿no? Expresión libre. Bueno, pero es obviamente puesta de una manera que no ofenda tampoco. Es decir, que era libre la información, yo podía poner algo, pero la manera de ponerlo... matizado. Exacto. El mismo argumento del tema anterior. Era cómo se escribe correctamente y sin ofender. Entonces tenemos la radio, igualmente había vigilancia, había normas, ¿no? Para la radio, tú no podías poner, tú podías poner chistes como Tres Patines, que era muy simpático, pero eso estaba realmente... en la Comisión de Espectáculos Públicos, ¿te acuerdas? Todas partes del mundo ha habido eso, entonces, sí. Y lo hay. Sí. Entonces tú tienes, por ejemplo, Tres Patines nos reíamos muchísimo, no ofendía a nadie, ¿no? Era muy gracioso, en fin. Era un mundo más inocente también. Y luego surgió la televisión, donde ya entraba lo visual, ya era más delicado. Y luego ya, pues sabemos, el internet con los teléfonos inteligentes y ahora con las redes, Y ahora cualquier persona puede poner algo y sale público. Y cuanto más llamativa sea la atención, la información, perdón, pues más atrae. Entonces, cualquiera te pone algo. Y lo vivimos en sangre propia y nos costó al mundo mucha vida el COVID. Porque venían información de que el COVID era algo que se había hecho en un laboratorio chino o americano, que las vacunas te dañaban, que era para ponerte un chip en el cerebro. Y todavía hay gente que lo dice, eso es increíble, que no se han vacunado. Y ahí se vio algo en el mundo interesante, que empezamos a mezclar la libertad y el derecho a expresión y el derecho a decir lo que queramos, sin medir. Entonces, sin medir las consecuencias. Es decir, yo lo que siento lo pongo, lo escribo. Sin filtro. ¿Verdad? Eso es la emoción mía. Pongo algo ahí y después ya importa. Se ha hecho de eso un estilo. Y el Twitter es un reflejo grande de eso. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se manipula para política, para muchas cosas. Entonces, lo hemos visto. ¿Qué hace esto? En un momento donde el mundo va acelerado hacia la libertad de expresión, hacia los derechos humanos, toda esa idea... Mucho cuidado. No quiere decir que todo el mundo la respeta, ni en los países que la promueven, ¿no? Siempre hay salida para todo, ¿no? Pero lo que se publica, ¿no? Lo que se dice, la onda de la evolución social es hacia la libertad de expresión, de movimiento, etcétera, etcétera.
Pues somos 8.000 millones de habitantes en esta tierra, hay una presión social, política, de alimento, etcétera, de toda naturaleza, y de buena primera tenemos instrumentos que cualquier señor, aunque no sepa leer y escribir, puede poner cualquier cosa ahí, y la gente, si esa noticia se identifica con ella, o le conviene, o le gusta, pues la repiten, porque es fácil repetirla, no te quedas con ella. Eso sin hablar de los fake news. Si nos vamos al mundo que a través de siglo y siglo ha sido la comunicación verbal, no había medio a distancia de comunicación, entonces la verbal, que yo te decía algo, que tú lo repetías, pero ya no era lo mismo que yo lo dije. Y que luego se escribía sin saber si era cierto, exacto. como incluso muchísimas biografías. Exactamente. Y otros que lo terrorizaban, porque sencillamente lo entendía mal y lo sacaba de contexto. Quiere decir que esa noticia que yo te doy a ti, cuando tú se la repites a una persona, esa persona la repite, claro, ya cambió de panorama. Llega muy distinto. Pero no tenía impacto porque era limitada. Y ya llegaba un momento que si me la decían a mí, yo decía, pero yo he oído eso en algún lado. Y había sido yo el que inició. Pero yo no, ¿eso de dónde viene? Porque ni la reconocía. No, es que era otra cosa. Hoy es diferente, hoy tú lo pones por escrito. Otro elemento fundamental, siempre se ha dicho, di lo que quiera, pero mucho cuidado de lo que firma. Lo que pone por escrito es muy delicado. Sin embargo, eso se ha perdido porque claro, en un chat tú lo pones, ya, no importa que haya error ortográfico, que antes había un orgullo de escribirlo bien, tú pones lo que sea, pero tú lo pones y entonces ya eso encaja. Y eso está afectando al mundo entero. Hay un caso, dos casos típicos en Estados Unidos relacionados con Trump. Por ejemplo, el señor Trump sabemos que tuvo problemas con Twitter, ahora vino Elon Musk, y entonces que también tuvo problemas con Twitter. Pero él no puede en Twitter todavía por otro problema, porque creó una empresa para tener un propio chat y entonces hay un compromiso de que él tiene que exclusivamente comunicarse por ese chat, porque hay una multa multimillonaria si se va a otro chat. Por consiguiente, ahora, aunque le hayan dicho que puede ir a Twitter, hay un dinero en juego muy alto que él no lo va a violar. Así que él mismo se cerró la puerta. Él dijo que Twitter va a hacer muchas tonterías. Sí, no, claro, pero ya el otro le dijo, puede ir a Twitter. Y todo el mundo va a pensar que él viene a Twitter. No viene a Twitter porque tiene un compromiso con otro que él creó, con otra empresa cotizada a la bolsa, porque la de él no podía. Y entonces eso ahí, estamos hablando de cientos de millones de dólares. El contrato de que es exclusivo él en ese chat, porque él es el que atrae gente al chat. Entonces no puede chatear. O sea, todo tiene su problema. Hay cosas que uno no sabe y por consiguiente... Todavía no se sabe si él se va a quedar con Twitter o... Bueno, ¿quién? Elon Musk. No, Elon Musk es otra cosa, hablando de Trump. Elon Musk de un momento que ya sabemos cómo es, ¿no? Pero bueno, el hecho es que tenemos a Trump cortado por el mismo patrón, pero más dañino tal vez que este. Pero el hecho es que es el mundo. Entonces tú tienes todos estos elementos que uno no sabe lo que hay detrás y que están utilizándose. Pero en este caso específico, el señor Trump cena con dos personas sumamente controversiales en los Estados Unidos. Uno de ellos es Nick Fuentes, obviamente latinoamericano, y este señor Fuentes está identificado joven, identificado con la ultraextrema derecha, o la ultraextrema derecha o extrema ultraderecha. Ese es el de Miami. Un tal Fuentes que no, tú estás hablando del gobernador Santis. De Santis. Este otro muy conocido, tiene medios de comunicación y demás. Sí. Él, por ejemplo, alaba a Hitler, dice que es injusto juzgar a Putin por Hitler, porque Hitler fue superior. Dios mío. En fin, otra cosa así, antisemita, racista, en fin, y cenó, lo invitó el señor Trump a Mar a Largo. Y entonces estaba ahí, en esta cena había otro señor también, y los mismos republicanos le han echado en cara eso a Trump, de que mejor que se excuse públicamente, porque el asociarse en una cena, obviamente de cierta intimidad, con lo que este señor representa, no le conviene al Partido Republicano. Cuando este otro señor dice que el Partido Republicano se ha debilitado porque pierde su esencia, que es el control absoluto. En otras palabras, la autocracia, la dictadura, es como debe ser el Partido Republicano. Entonces, tiene este. Y claro que Trump nunca fue del partido. Y lo otro es otro señor que es más famoso que Kanye West, que es un rapista. Yo como el rap no. Lo vi ese. Kanye West, que también... Que dijo que iba a ser que quería ser su vicepresidente. Sí, él va a ser... bueno, este señor que es muy famoso,
también es diseñador de ropa, no sé qué, no sé. Este es un color negro, él es negro, pero antisemita. Él hace declaraciones públicas de que no es verdad el holocausto, que es una mentira, que no sé qué, no sé, le ha dado por ahí. Yo no sé si en su mente le quita presión al antirracismo blanco-negro y lo pasa a los judíos. El hecho es que son dos personas que él estaba en la cena también. Es decir, dos personas controversiales. Esas personas se han dado a conocer por los medios de comunicación. ¿Dónde ponemos la libertad de expresión cuando alguien empieza a tener influencia, los llamados influencers, que eso no se conocía hasta que vino el chat, los influencers que tienen esa influencia en muchos sectores y ponen la estabilidad del país en peligro, porque crean odio, crean diferenciación. Cuando un país se quiere unir, sobre todo un país como Estados Unidos, que tienen tantas razas diferentes, es interesante que haya racismo blanco y negro, porque tiene una cantidad de gente diferente de todo el mundo en Estados Unidos, y necesita una unión porque los grupos étnicos se tienden a unir, el barrio latino, el barrio italiano, el barrio griego, lo que sea, se tienden a unir. El país lo que busca es que haya una identidad uniforme de todo. Y por eso me hace gracia cuando hablan de afro no sé qué o hacia no sé cuánto, porque deberían de ser todos americanos y dejarlo ahí. Pero bueno, el hecho es que en este momento en que hay esa división, vienen estos grupos dividiendo. Y lo estamos viendo que políticamente, como tú lo dijiste en un programa, en América Latina y en otros países vemos en las elecciones últimas la división de un 50-50 que hay, polarizándose precisamente de un extremo al otro en vez de mantenerse en medio. Yo creo que la democracia, el secreto de una estabilidad es el centro de equilibrio en todo, físicamente y socialmente, y la democracia, el movimiento derecha-izquierda debe ser bastante limitado, bastante corto en el fulcro. En el fulcro. O sea, tiene que estar ahí. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que se van de un extremo para otro. En estos momentos, alguien que salga tratando de dividir la sociedad es bad news. Y atrae, y es lo peor. Claro que atrae. Por claro eso, que por atrae, el péndulo. Claro que atrae. Porque cuando hablamos de la... Y se está explotando eso políticamente. ¿Qué pasó? El comunismo, por ejemplo, hablaba de la internacionalización del mundo. Eso, claro, por lo contrario, el nazismo, la extrema derecha era hacia el nacionalismo. Entonces, tiene que haber un mundo que, manteniendo la identidad de los países, haya más en común que nos mantenga unión, que fue el concepto de globalización por fines del comercio. Pero tenemos que tener en común y nos damos cuenta que la unión es la fuerza y por consiguiente, sin perder nuestra cultura, sin perder nuestra nacionalidad, que nosotros podamos estar juntos. Lo que también hay una presión que tampoco ayuda a todo este problema de decir que si yo impido que se ponga una cosa como esta, o el caso de este señor Bugs Bunny, con palabras obscenas, que no es correcto, que si se le dice que eso no debe ser, o se hace un boicot, eso es mala noticia, pero que un boicot es muy difícil porque la gente sigue acudiendo, le llama la atención. Es decir, tenemos esta situación y por otro lado tenemos la situación de un flujo por necesidad, un flujo enorme de migración, que lo que hace es que pone en peligro, como el caso nuestro con Haití, la identidad, el perfil de un país que costó sangre. Por consiguiente, sea un país europeo, sea Francia, sea Luxemburgo, sea Mónaco o sea Gran Bretaña o Alemania, tienen el temor de que un país fundamentado en una serie de valores, incluye religión y costumbres, que de buena primera entre una cantidad enorme de personas que vienen de otro nivel social, otra base, otra cultura, otra religión, posiblemente más fanático, porque el Occidente ha ido evolucionando, y que por la mayoría quieran imponer. Entonces, esto lo que hace es que cambia el perfil nacional y siempre hay un antagonismo hacia ese cambio de perfil nacional, que en República Dominicana se hace mucho mayor porque precisamente los haitianos fueron los que conquistaron esto y esto costó sangre con los haitianos. O sea, y somos un territorio muy pequeño además. Exactamente, muy pequeño y 1 millón hace una diferencia importante. Es decir, es una situación muy delicada y por consiguiente estamos en un mundo donde todas estas cuestiones se hacen. Tenemos que hacer para mí... Repercuten con todas estas redes sociales y todo esto, donde incluso esos influencers, Bill,
pueden ser utilizados para fines que quizás ni ellos mismos o sí se den cuenta o no se den cuenta y propaguen valores, cuestiones muy negativas. Pudiera ser también muy positivas. Los hay influencers, la verdad es que veo youtubers que son maravillosos. Sí. Pero lo que te digo es que hay mucho peligro por el inmediatismo. Pero claro que hay, porque es que hay un desconocimiento en el mundo. En la época en que yo, y el lugar donde yo nací y me eduqué los primeros años de mi educación, se le daba mucho énfasis a la historia universal y a la geografía universal. Eso nos hacía entender la cultura. Claro, era de un punto de vista que las naciones europeas pues tenían colonias en muchas partes y daban ese sentido, pero nos hacían entender la cultura hindú, la cultura árabe. Entendíamos algo y dónde estaban ubicados y en fin. Y eso nos daba un sentido de que luego a medida que íbamos creciendo, íbamos profundizando en esos conocimientos, podíamos decir esta noticia como que no me parece bien o esto no es así y me obliga a investigarlo porque lo aprendí así y si ahora me viene de otra manera lo voy a investigar. Pero aquel que no tiene esos conocimientos y Estados Unidos es el país que menos ideas tiene de la historia o cultura de otros países, porque nacieron de la fuerza. Entonces no tienen por qué ellos... Porque se creen que lo obligan. Creen que no tienen por qué. Pero realmente hay una necesidad. Yo voy a Canadá, voy a Estados Unidos, y hoy inclusive países europeos ya no tienen el mismo sistema de educación. Le preguntan, que puede ser como chiste, yo no sé si lo envié, a una persona en España, público, a una muchacha que tendría que tener 17, dice, que si ella sabe cuáles son los 4 puntos cardenales, y ella dice que no está segura si eso es algo físico yo hubiera dicho el Vaticano, ahí está. Pero, en fin, el hecho es que no hay. Yo me quedé frío. Digo, ¿cómo es posible? Tanto hemos evolucionado dependiendo de estos aparatos para que nosotros no hagamos la investigación y aprendamos más. No lo hemos hecho. Es decir, es un mundo mucho más complejo. No porque se hagan las cosas, no porque se hagan las cosas que antes nos hacían. Eso no es verdad. El ser humano es el ser humano, lo mismo. Cuando había esclavos y cuando nos matábamos nosotros, no es eso. La Inquisición, los nazis, no. El mundo siempre fue. Pero lo que hay es mucha más información, que cuanto más información hay, menos se entiende y más se sigue, porque vienen de unas fuentes que no. Los niños en el colegio, lo mismo. Tú imagínate mi nieta, que con un aparato esto, que lo maneja mejor que yo, y empieza y sabe que hay que controlarlo, por supuesto. Ella no le han dado un celular y no se lo van a dar por algún tiempo y aquí está limitada a lo que puede acceder. Pero ella coge esto y lo maneja y lo que ve ahí es su vida real, aunque no lo haya experimentado. Es decir, y nosotros como país en este mundo tenemos que estar conscientes de cómo funcionan todos los elementos, cómo se mueven las teclas, para nosotros saber llevar la independencia que nosotros tenemos, que lo vamos a tener como país siempre, de alguna manera u otra, y manejar la situación internacional, venga de donde venga, porque los países nos van a usar de un bando, otro bando, que si el mundo libre, que si el mundo no libre, que sí, si... estos países los usan y nuestra posición geográfica es que es bastante importante. Pero bueno, pero es que nuestra historia está fundamentada, en la posición, no, claro. Pero está en manipulación. El país lo descubren los españoles y a partir de ahí se manipuló, se lo dieron a los franceses en 2 etapas, se manipuló todo. El que maneja un rebaño lo manipula al rebaño, lo guía. Eso de guía suena bonito, pero lo está manipulando. Vente para acá, me conviene que venga aquí debajo del árbol que hay sombra. Es decir, es obvio. No, la historia de la humanidad es de manipulación. Claro, el fuerte claro. manipula Todos los descubrimientos, el mundo ha ido desarrollándose. Eso es, incluso hasta los mismos padres manejamos a los hijos a los que creemos que nos conviene y por tanto a ellos. Bueno, o sea que todo es manipulación. Además, la teoría de Einstein se ha llevado siempre desde el punto de vista físico, de la evolución del ser. Claro, hay un elemento cerebral, ¿no? Pero la evolución. Pero lo que tenemos que entender es que eso es continuo para todo. Cómo tú evolucionas en el concepto político, cómo tú evolucionas en el trato con otras personas, en el trato entre países, en el trato dentro y fuera de las empresas, en todo el núcleo social. ¿Cómo tú funcionas? Bueno, pues hoy es diferente. Hoy tenemos que estar conscientes de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los derechos de todos los géneros que hay. Y tú sabes que los derechos humanos son muy peligrosos, Bill, porque aunque, claro, o sea, la parte buena es mucho más que la mala, obviamente. Se respetan los derechos humanos, todo sale publicado, lo que antes pasaba desapercibido ya no pasa, pero
también hay un problema, que ahora los derechos de los delincuentes valen más que los derechos de los ciudadanos. No, eso lo hemos hablado tú y yo antes, pero no te puedo convencer. Ay, sí. No es que tienen más derecho que la víctima. No me puedes convencer. No es que tienen más derecho que la víctima, es que tienen derecho, punto. Es que no me puedes convencer, es que si yo mato a un tipo que entró a mi casa a robar, me acusan o un policía lo acaba matando. No, espérate, es que no es que sale libre, es que tiene un derecho a la defensa. Es todo. Pero a la defensa. Pero eso es los derechos humanos. Los derechos humanos no dicen que si te matan tienes derecho a estar libre, a menos que sea militar en el frente. Lo que estamos hablando es que tiene derecho a la defensa. Y eso viene de las dictaduras, porque si al señor César, claro, es que no tenía que acusarlo. Elimíname. Trujillo, señor, en este país todavía hay gente que vive. Entonces, claro. El derecho es que todo el acusado tiene derecho a defenderse. Más nada. Ese es el derecho humano. No es que tenga derecho de salir libre. Las leyes son muy laxas y se va que no hubo suficientes pruebas. Volvemos a lo que tú dices, que es para defender la verdadera inocencia de un exactamente, individuo. Que se manipula. Pero ¿qué pasa? Que se usa para defender pero se manipula. Pero eso no le quita los méritos al derecho humano. Que se haga mal es otra cosa. Que es lo que yo te estaba diciendo con el tema anterior. Que no es que no tengamos derecho a hacerlo, es cómo lo hacemos para no antagonizar o que se perciba algo que no es. Porque yo actúo en lugares, por ejemplo, tú actúas en ciertos lugares que hay que respetar. Tú actúas en el museo o en un templo religioso de una manera que no es en tu casa. Claro. Es decir, porque la percepción es muy importante, que tú muestres que estás respetando algo. Entonces, es algo que tenemos que entender. No es que esto nos sirve, es cómo se aplica. Porque aquí tenemos muchas leyes y no se aplican tampoco. Y en Estados Unidos igual. Precisamente de ahí viene parte del problema. Pero no quiere decir que la esencia no sea correcta. No, la esencia es correctísima. Pero es que, la esencia es correctísima. Pero la alternativa es la adquisición. O sea, pero es que hay que entenderlo, no exageremos la nota, es que no pensamos muchas veces cuando hablamos, no es que lo deja libre al lector, es que tiene derecho a una defensa y si no tiene abogado, el Estado se lo tiene que proveer. No, eso yo lo veo bien, pero si esos es son los culpable, derechos humanos. Pero por favor, no porque culpable haya pasado y porque sea el nieto de fulano, eso es la mala aplicación de la ley. Pero el derecho a la defensa es la esencia de los derechos humanos, como la mujer. La cuestión es que la humanidad se debate en esta lucha por respetar los derechos humanos, pero a la vez también hacer justicia con los que realmente infligen la ley. Esto es bastante difícil. Mira, por favor, eso lo hacen. No lo hacen. No, mira, para excepciones. Se nos acabó el tiempo. Mira, la Revolución Francesa, con toda su revolución, surgió el uso masivo de la guillotina. Sí. Por los derechos humanos. Es decir, el mundo es así, no es así, la gente son así, tú manipulas, pero la esencia del hecho es que tenemos que corregir que no se manipule en la aplicación y no que no se dejen los derechos humanos, porque la mujer ha avanzado mucho, a mucha pena y todavía no ha llegado donde debe de estar. El derecho a la mujer, que es parte de los derechos humanos, hace sentido. A menos que volvamos a la época de la Mirabal, cuando la asesinaron. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ahora, que no es perfecto, porque no es perfecto. Pues ojalá que se vaya perfeccionando. No, y se va a ir perfeccionando. Y ya no van a poner la música. Tenemos que irnos, Pues ya será hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima.